Shabbat Shalom, mis amados. Hermosa tarde de Shabbat. Agradecidos con nuestro Abba Kadosh por la oportunidad que nos da de llegar hasta este momento, hasta este día, hasta esta oportunidad. Porque realmente cada vez que nos acercamos a la palabra del Eterno, nos estamos acercando a una aventura que es de vida eterna. De verdad que para mí estudiar la Torah, mis amados, es un tren maravilloso que nos va llevando por diferentes estaciones y nos va mostrando un paisaje cada vez diferente, un panorama. Y bueno, cada vez que cerramos la lectura de la Torah durante el año, y cuando iniciamos un nuevo año en el estudio de la Torah, nos damos cuenta que aunque estuvimos en esa estación, hubo muchas cosas de esa estación que ahora toman forma, que toman color. Y así es la palabra del Eterno. Es un manantial inagotable de sabiduría. Les extiendo un saludo de bendición. Hoy no estoy aquí, no puedo ver las personas que están en conexión. Así que a todo el remanente del Eterno, ese pueblo que está disperso, pero que está unido por el espíritu de nuestro Mesías, por el espíritu de Yeshua, en este Shabbat, la bendición de ese roé, de ese pastor que va al frente de sus ovejas, que nos trata con tanto amor, que nos da pastos verdes y aguas de reposo. Para todos ustedes, mis amados, una bendición inmensa. Es para mí un privilegio. Cada vez que tengo la oportunidad de estar en conexión con ustedes, es un privilegio. También quiero decirles que es una responsabilidad, que ustedes no saben lo que se siente aquí detrás. La responsabilidad de transmitir la palabra, que es perfecta, a través de un vehículo imperfecto. Le pido al Eterno que anule mi parte humana, que anule mis pensamientos, que anule mi criterio sobre las cosas, para que su palabra sea la que pueda brillar, la que pueda llegar a ustedes, que ustedes puedan ver la luz, que puedan recibir es el agua y los efectos que tiene en la vida de uno la palabra del Eterno. Saludos en todos los lugares donde a esta hora empiezan a conectarse los Bené Israel, los hijos del Eterno. Mis amados, la bendición de nuestro Padre sea llenando nuestras vidas, dándonos shalom, porque lo necesitamos. El mejor estado, el estado perfecto del ser humano, es el estado de Shalom, dándonos protección, porque sin él en vano vela la guardia. Le debemos nuestra seguridad, nuestra integridad, se la debemos a él. Somos conscientes que él es nuestro shomer, es nuestro guardián. Él cuida nuestra salida y nuestra entrada, y la bendición de su provisión, porque somos conscientes que él abre su mano y satisface el deseo de todo ser viviente. Así que bendecimos el nombre del Rey del Universo, que nos dio el Shabbat, que nos dio estas horas para que nosotros podamos estar en comunión con él. Ahí está mi hermana Yahebet Colón en República Dominicana. La verajá de nuestro Abba sea con nuestra ajot, con nuestra hermana, y que en este momento el Eterno se ministre para usted, mi amada, con Refuas Leimo, sanando de manera integral. Ahí está Arleidis Luna. Arleidis, la bendición del Eterno sea contigo y con toda la familia de Israel que está en este punto de nuestra amada Colombia. Así que yo creo que ahí sí puedo ir viendo algunos. Manifiéstense para enviarles un saludo de bendición. Esta parte es muy importante, mis amados, porque sentimos esa retroalimentación, ¿verdad? Y sentimos que no estamos solos, que aunque por circunstancias estemos dispersos, pero cuando
tenemos la oportunidad, como en este momento, a través de este medio, poder unirnos, lo hacemos con mucho gozo en nuestros corazones. Hoy tenemos un mensaje especial, un mensaje que nos deja lecciones muy importantes para nuestra vida. Pero vamos a pedir la bendición del Santo de Israel. Que sea Él nuestro guía, que sea Él nuestro maestro, que se ponga a nuestro lado para que nos enseñe las lecciones que necesitamos para nuestro crecimiento integral. Amo del universo y Rey nuestro, la honra, la gloria, la exaltación sean dadas a ti por siempre y para siempre. En el Shem de Yeshua pedimos a esta hora el perdón de nuestras faltas, que su sangre nos limpie y que en este momento, Padre nuestro, nos aceptes como tus hijos por esa sangre preciosa. Te pongas a nuestro lado como ese maestro para que nos enseñes. No queremos escuchar ningún concepto humano. No queremos escuchar palabras de hombre. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Las palabras que has hablado, que son espíritu y son vida para nuestra vida. Por favor, Eterno, te pido que seas bendiciendo cada uno de tus hijos en los diferentes lugares donde se encuentran y que tu shalom, tu protección y tu provisión sea con tu pueblo. Besén Yeshua, nuestro Mesías, lo pedimos y lo creemos. Amén, amén. Mis hermanos, echando un poquito hacia atrás, la parashá pasada que estudiamos Matot y Masei. Masei traduce estaciones, ¿verdad? Y quiero decirles que una parte de esta parashá nos lleva a que meditemos a que desde el momento en que nosotros salimos de Egipto, que es cuando iniciamos nuestro caminar con el Eterno, pasamos por diferentes estaciones. En cada una de esas estaciones, que algunas son de gran fertilidad, que algunas son de prosperidad, que algunas estaciones son de alegría, que no sabemos con qué eventos vamos a encontrarnos en cada una de esas estaciones. También vamos a encontrar estaciones amargas, como en el caso cuando el pueblo llegó a Mara. Quiero decirles que desde la salida del pueblo del Eterno, de Misraín o de Egipto, hasta la llegada a la tierra prometida, se cree que hubo 42 estaciones. Al sumar nosotros esas 42 estaciones, ¿verdad? El 4 y el 2 nos van a dar 6, que equivale o corresponde a los 6,000 años que tiene el pueblo del Eterno desde Adán hasta la llegada del reinado mesiánico de peregrinaje. Sabemos que en el 7º milenio el Eterno nos introducirá finalmente a nuestra tierra. Allí gozaremos de la presencia de nuestro Rey y todo, mis amados, será completo. Todo será completo. Se habrá cumplido finalmente el propósito del Eterno. Mientras nos acercamos hacia la tierra, vamos por este desierto. ¿Es penoso el caminar? Sí, es penoso el caminar, pero igual que nuestros padres en el desierto, los cuales su calzado no se gastó y su ropa tampoco se gastó, tenemos la seguridad que mientras vamos en este peregrinaje, el Eterno, quien es el que va al frente de nosotros, va a ser el proveedor de todas nuestras necesidades. Recordemos que en cada una de esas estaciones, el Eterno nos da leyes, decretos, ordenanzas, lecciones. Una vez que nosotros aprendemos las lecciones que el Eterno nos da en una de esas estaciones, entonces podemos continuar. La nube se mueve y continuamos con nuestro peregrinaje. Ahí está Andrés Romero, bendiciones del Eterno para ti, Andrés, y para tu casa. Linda González, que el Eterno sea el proveedor de tu vida, Linda. Ahí está Dixon Torres, la bendición de nuestro Abba sea con Dixon. María José González,
José David Muñoz Romero. La bendición del Eterno sea con todos ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a estudiar, entramos en el quinto libro de la Torá. Este libro se llama Devarim, ese es su nombre en hebreo. Quizá ustedes lo han escuchado como Deuteronomio, pero realmente su nombre hebreo es Devarim, que traduce palabras. Viene de la raíz davar, que es palabra, en singular. Devarim es el plural de davar. Entonces, esta parte de la Torá toma el nombre de la raíz hebrea palabras. Y este es un libro muy importante, mis amados, de los libros de la Torá, que no es fácil escoger un libro. No es fácil escoger un libro, pero de manera personal me encanta el libro de Devarim, pues tiene grandes lecciones, cosas importantísimas para nuestra vida. Vemos en el libro de Devarim las consecuencias de obedecer atentamente la voluntad del Eterno, la instrucción del Eterno, la voz del Eterno. Y por eso el énfasis que se hace o la esencia de este libro, del libro de Devarim, es escucha y palabras. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El Eterno. Entonces, en este libro nosotros podemos ver las consecuencias de obedecer atentamente a la voz del Eterno. De las cosas importantes que encontramos en el libro de Devarim está el Shema, que es escucha Israel, el Eterno tu Elohim, el Eterno es uno. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán escritas sobre tu corazón. Las pondrás por frontales entre tus ojos. Las atarás en tu mano como señal. Entonces vemos, ¿verdad?, la importancia de Devarim. Te está mostrando la importancia que tiene escuchar atentamente la voz del Eterno. Esas palabras que el Eterno nos ordena, escuchar esas palabras y darle la importancia que tiene, va a traer para nosotros la vida o la muerte. De los capítulos de la Torá que más se usa y que a las personas más les gusta escuchar son las bendiciones que se encuentran en Devarim 28. En el capítulo 28 de Devarim vamos a encontrar las bendiciones que provienen de la obediencia a los mandamientos del Eterno. Cuando hablamos de las bendiciones, no estamos hablando de bendiciones que llegan así, porque el Eterno en Devarim quiso que Moshe consignara las bendiciones. No, está diciendo que del escuchar atentamente la voz del Eterno, de poner en práctica su voz, va a venir sobre nosotros las bendiciones. ¿Estamos? Y como yo les he dicho anteriormente, que es algo que, igual que la maldición, que una vez que se activa, te va a alcanzar. O sea, no hay manera de esconderte. Por más que corras, si activaste por desoír la voz del Eterno, esa maldición te va a alcanzar. Donde te metas que no te alcance. Pero la buena nueva es que las bendiciones también te alcanzarán. O sea, no es que tú vas detrás de las bendiciones, ni sirves al Eterno por las bendiciones. Tú sirves al Eterno porque le amas. Amarás al Eterno tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y como consecuencia de ello, estás activando para ti las bendiciones. Por lo tanto, donde te metas, y esto es algo que debe quedar en nuestra mente claro para que nos dé esa seguridad de que cuando somos obedientes a la voz del Eterno, Él va a hacer cumplir su palabra, porque Él no se anula a sí mismo. Porque si algo ha empeñado el Eterno, y lo vimos en la parashá pasada, por el honor de su nombre, es cumplir lo que ha salido de su boca. Así que en este libro podemos ver claramente que está delineado la bendición o la maldición condicionada a la obediencia o no obediencia a la voz del Eterno.
podríamos decir que el capítulo 32, en el capítulo 32 del libro de Devarim, está contenida la esencia del libro. La esencia del libro. Y esta tarde vamos a tomarnos el trabajo, ¿verdad? Un trabajo espiritual de leer textualmente el capítulo 32 del libro de Devarim. Estoy despertando en ustedes el deseo, la importancia, el deseo de que veamos la importancia que tiene el estudio de este libro, que es el último de los libros de la Torá. Quiero decirles que es un libro en el que Moshe escribe su experiencia. Por eso es muy importante el libro de Devarim, porque es el libro donde Moshe no escribe lo que recibió directamente del Eterno, sino que en Devarim Moshe transcribe su pensamiento, la experiencia del desierto, lo que fue para él todo este llamado desde que el Eterno lo sacó de Misraim y lo llamó como líder para guiar a este pueblo. Todo lo que tuvo que soportar, todas sus experiencias, todo, mis amados, él lo consignó en el libro de Devarim. El libro de Devarim nos está hablando, este líder espiritual, de las prioridades. O sea, ¿qué es lo importante? Y hay muchas profecías en el libro de Devarim. Tome, mis amados, esta semana iniciamos con los capítulos del 1 al 3. Ahora continuaremos desde el día de mañana o desde hoy en la noche, continuaremos con los capítulos del 3 al 6. Y si usted no tiene una guía, usted vaya leyendo 3 o 4 capítulos, ¿verdad? Y así usted va a tener ya la palabra, ¿verdad? Un concepto ya. Y entonces aquí en el Shabbat nosotros vamos a desmenuzar y entre todos vamos a sacar las lecciones importantes que la parashá tiene para nosotros. La parashá es la porción, ¿verdad? Que la Torá tiene para nosotros. Entonces, en el capítulo 32 del libro de Devarim está condensado el propósito, la esencia del libro de Devarim. Dentro de un instante vamos a leerlo. Dice: goteará como lluvia mi doctrina. Mi doctrina, mi pensamiento va a gotear como lluvia mi doctrina. Mi razonamiento va a destilar como el rocío. Es increíble. Los dichos de mi boca proclamaré. Por lo tanto, mis amados, ¿qué importancia tiene para nosotros que desentrañemos lo que el Eterno tiene ahí? Muchas veces escondido, entre comillas, para los buscadores fieles como nosotros, que vamos cavando hasta encontrar esos tesoros para nuestra vida espiritual. Podríamos decir que Devarim son las crónicas de Moshe. O sea, podríamos decir que son las crónicas de Moshe. Y vale la pena escuchar un hombre del cual el Eterno dijo: cuando haya profeta en medio de nosotros, en medio del pueblo, yo le voy a hablar por sueños, por visiones, yo me voy a comunicar con él. Pero no así lo voy a hacer con Moshe. Miren esto. Un hombre con el que yo decidí hablar cara a cara y sin señas, sin parábolas. Entonces, ¿vale la pena escuchar a Moshe? Un hombre del que el Eterno dijo es el más grande de los profetas. Solo lo superará el profeta que levantaré como él en medio de sus hermanos. Y el que no escuche a ese profeta, el que no escuche las palabras de ese profeta, va a ser cortado del pueblo. Entonces, este hombre tan importante en el plan de salvación, que es una sombra del libertador. Moshe es una sombra del Mesías. Por lo tanto, en el libro de Revelación nosotros vemos que el pueblo, usted y yo, vamos a cantar el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Y ese canto sencillamente está hablando la experiencia que vivió Moshe
y la experiencia que vivió el Mesías. Tienen tanto en común. Podríamos mencionar muchísimas cosas que tienen en común Moshe y el Mesías. Podemos ir mencionando, allí luego voy revisando, ¿qué experiencia cree usted que tienen en común Moshe y el Mesías? Por lo tanto, antes que apareciera el Mesías, ¿qué importancia tuvo para el pueblo de Israel escuchar atentamente las palabras que el Eterno habló por boca de este libertador, del libertador Moshe? ¿Qué importancia tiene que nosotros escuchemos el hombre cuya mansedumbre y humildad fue superada solo por el Mesías? Dice que no hubo sobre la tierra un hombre más manso y humilde que Moshe. La humildad y la mansedumbre de este líder espiritual solo pudo ser superada por aquel que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Moshe organizó sus ideas. Moshe quería hacer una síntesis. Él sabía que había cumplido su obra. Y al cumplir esa obra, él quiso resaltar toda su experiencia que vivió como líder, dejarla para su pueblo, para las futuras generaciones. Por eso, mis amados, hoy estamos nosotros aquí estudiando el testamento de Moshe, estudiando las crónicas de Moshe, estudiando el pensamiento de este líder espiritual tan importante del cual el Eterno se gozó. De tal manera que Moshe es símbolo de la Torá. Siempre vamos a encontrar que Moshe es símbolo de la Torá. Cuando en las escrituras más adelante nosotros encontramos el nombre de Moshe, siempre hace alusión a la ley, a lo que el Eterno ordenó. Tiene conexión con el monte Sinaí, donde el Eterno hizo pacto con su pueblo. Entonces, la experiencia de este hombre que venció a reyes poderosos, y eso lo vemos en esta parashá. Y yo les decía que tuvieran en cuenta cuando en las escrituras se menciona que se venció a Sihón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Y en esta parashá, en los 3 capítulos, vemos que Moshe no puede dejar pasar de lado, en este resumen que está haciendo de su experiencia en el desierto, no puede dejar de mencionar la victoria que tuvo el pueblo con él a la cabeza contra estos reyes poderosos. Y a ver si estamos conectados. ¿Por qué fue tan importante para Moshe la victoria sobre el rey Og y Sihón? Og, rey amorreo, y Sihón, rey amorreo, y Og, rey de Basán. ¿Por qué? Yo lo dije en una parashá anterior. ¿Por qué Moshe siempre menciona, y encontramos salmos donde se menciona este evento? Porque este hombre, mis amados, nos enseña en el libro de Devarim cómo es que se vencen los gigantes físicos, los gigantes políticos, y cómo es que se vencen los gigantes espirituales. Ya sabemos que Og y Sihón eran reyes temidos, no solo por su ejército, no solo por su manera de librar las batallas, sino porque eran reyes que practicaban el ocultismo y usaban sus artes mágicas para dominar las naciones. Así que la victoria del pueblo del Eterno contra estos reyes es una victoria integral. Está diciendo que cuando el pueblo está unido y confía en el Eterno plenamente, no hay gigantes físicos, no hay gigantes políticos, no hay gigantes espirituales que el Eterno no pueda vencer. Es importante, mis amados, que nosotros como Moshe
podamos llegar al final de nuestra vida, que no sabemos cuándo sea, pero Moshe sabía que su final había llegado. Una vez que terminara de escribir el libro de Devarim, una vez que terminara de hacer las copias de la Torá, debía acudir a la cita del lugar más alto a donde subió, en el monte de Pisga. Allí subió solo, mis amados, y él sabía que iba al encuentro. Y yo pienso que Moshe se demoró escribiendo el libro de Devarim y haciendo estas copias de la Torá, porque realmente, mis amados, aunque nuestro espíritu vuelve al Eterno, realmente nosotros sabemos que con nuestro cuerpo es que podemos experimentarlo, ¿verdad? Entonces, pienso que Moshe se tomó todo el tiempo de escribir el libro de Devarim con detalles para alargar un poco el tiempo, hasta que eso lo vamos a ver en los capítulos 34 del libro de Devarim, cuando ya lo estudiemos todo. Vamos a ver cómo él suplicó. Es impresionante, esto me llena de, o sea, como una persona que lo dio todo, como una persona que entregó su vida, que lo dejó todo y le dice al Eterno: déjame ver la tierra, por favor, déjame verla, déjame pasar. Dice que suplicó 515 veces. Usted ha suplicado 515 veces por algo y el Eterno le dijo: basta ya. Pero ¿saben por qué le dijo basta ya? Pareciera que le dijera: basta ya de tu pedido. Y le dijo: basta ya, porque si sigues. O sea, este hombre sabía cómo llegar al corazón del Eterno. Todas estas cosas las podemos aprender nosotros en el libro de Devarim. Ahí está consignado cómo fue que este hombre pudo mover el corazón del Eterno. Pudo mover el corazón del Eterno. La importancia de no sesgar, la importancia de no claudicar, la importancia de persistir. Y aló tan fuerte del brazo del Eterno que el Eterno le tuvo que decir: basta ya, alístate y sube al monte. En ese monte solitario murió Moshe, el líder que guió al pueblo de Israel por el desierto. Allí murió como mueren las águilas, donde entregan la vida a los hijos del Eterno, mis amados, en un lugar alto. Allí, en la naturaleza, no sabemos, ¿verdad?, bajo qué contexto, solo sabemos que Él entregó su vida en ese lugar al Eterno. Así terminó la vida de este gran personaje. Les estoy haciendo un recuento para despertar con qué nos vamos a encontrar en el libro de Devarim. La palabra del Eterno, pero desde la perspectiva de Moshe. Esto es importante que nosotros le demos también el honor a este líder, ¿verdad? Porque él nos cuenta, es como el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, vamos a ver cuánta similitud hay entre Rab Shaul y Moshe. ¿Qué similitudes hay entre Rab Shaul, o el apóstol Pablo como lo conocemos, y Moshe? ¿Qué les digo sobre esta parashá? Nos enseña que nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia y tenemos que saber interpretar las experiencias que cada uno de nosotros tiene con el Eterno. 12 eran los talmidim, los discípulos, y cada uno de ellos escuchó, estuvieron presentes casi siempre juntos, pero cada uno de ellos, los que tuvieron la oportunidad de escribir, cuentan la historia desde su perspectiva. Y así el panorama se vuelve enriquecedor. Podemos ver aspectos en uno de los libros de la Besorá, de los evangelios, que nos muestra uno de ellos que quizá el otro no vio. Entonces, cuán importante, mis amados, es que nosotros no seamos una repetición, sino que nosotros, igual que Moshe, si nos toca escribir nuestra crónica, si nos toca escribir
e interpretar nuestra experiencia por el desierto, lo hagamos de manera personal. Nuestra vivencia con el Eterno no es solo decir lo que ya han dicho del Eterno. Qué hermoso es recitar, ¿verdad, mis amados? Qué hermoso es recitar lo que está en las Escrituras ya. Lo que dijo Jeremías, lo que dijo Isaías, lo que dijo Oseas, lo que dijo Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Job. Yo sé que mi Redentor vive y nosotros nos identificamos con esas palabras, sí. Pero igual que Moshe, que tuvo su experiencia y no bastó con dejar las palabras que el Eterno le dio consignadas en los 4 libros anteriores, sino que ahora él tomó un sefer y nos cuenta cómo él, su experiencia, la experiencia de él con el Eterno. Los discípulos, los talmidim, Yeshua quiso que tuvieran presente esta experiencia, mis amados. Y en un momento de intimidad con ellos, él les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes que andan por ahí, ¿qué escuchan que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a decir lo que escuchaban de él. Unos dicen que eres Eliyahu, que eres Elías. Otros dicen que eres Johanán. Otros dicen... Y cada uno empezó a decir lo que escuchaban, lo que otros decían de él, el concepto que otros tenían de él. Pero él quería llevar a sus más cercanos a que se fueran formando su propio criterio, de acuerdo a lo que habían recibido y oído, que pudieran hacer su propio análisis, que pudieran tener su propio concepto de acuerdo a su experiencia de quién era Yeshua. Entonces Kefas, que siempre era adelantado para hablar, y cuando Yeshua les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Vosotros quién decís que yo soy? Y Kefas, lleno de la revelación del Rúa, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y Dios, mis amados, tuvo un concepto correcto. Tuvo un concepto correcto de quién era Yeshua. Y Yeshua le da unas palabras de afirmación y le dice, bienaventurado eres Kefas, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, eso no es lo que tú has escuchado. Ese concepto que tú tienes no es un concepto que escuchaste de alguien. Ese concepto viene de lo más profundo de tu ser. Viene de la experiencia de caminar conmigo el tiempo que has estado. Y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque ese concepto que tú tienes no lo recibiste de nadie. No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Abba que está en los Shamaim, mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo quiero que nosotros entremos de verdad al libro de Devarim con la conciencia de que va a hablar un personaje que habló con el Eterno cara a cara. Que si no entendimos algo de los 4 libros anteriores, en este Moshe nos da su enfoque. Nos muestra el orden de prioridades para el Eterno. Leer un libro es apasionante, mis amados. Y para mí, lo más apasionante de leer un libro es que tengo yo lo tomo de manera literal, que tengo como la oportunidad de interactuar con ese personaje. No importa cuántos siglos tenga. O sea, puedo en ese momento entrar en la mente de esa persona, puedo conversar, puedo entrar a su contexto, puedo entrar a esa cultura. Entonces, si nosotros le damos importancia a la Torá, se hace necesario que le demos importancia al libro de Devarim, pues el libro de Devarim es palabras, mis amados, palabras. Y cuando Moshe le pone ese nombre, porque pienso que él es el que da la connotación de esto, ¿verdad? Es porque
vio más allá, mis amados, vio más allá de lo que el pueblo pudo entender. Y esa revelación está para nosotros hoy. Por eso en el arca del testimonio fue guardado, ¿verdad? Para testimonio un Sefer Torah, un rollo de la Torah. Fue guardado una porción de maná, que es un pan, pero no humano, no tiene intervención humana de amasar ni eso, sino un pan que viene directamente de los cielos. ¿Eso para quién? Para las generaciones venideras. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder tener esa revelación directamente de los Shammai. Y que cuando nos pregunten, y para ti, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es Yeshua? Tú no vas a repetir lo que dijo Kefas. Moshe nos enseña en esta parashá que tan importante es la palabra condensada o sintetizada de un siervo del Eterno como si saliera directamente de la boca del Eterno. Porque ese conducto, igual que la menorá, solo se utiliza para que fluya aceite por él. Entonces, si fluye solo aceite por la menorá, es un vaso que está santificado. Entonces, cuando dice Pablo, Rab Shaul, ¿verdad? Cuando él dice, digo yo, no el Señor, digo yo, no mi Adoní. Eso no quiere decir que tenga menos importancia. Y algunos dicen, eso lo está diciendo él, no el Eterno. No, esa vasija fue consagrada. Por medio de esa menorá va a fluir solo aceite porque no tiene otro uso. Entonces, esto es lo que nos enseña en este libro de Devarim. Nosotros tenemos que darle la importancia porque está hablando una vasija que fue destinada para un uso kadosh. Como lo fue, ¿quién? Como lo fue Moshe. Miren esto, mis amados, unas curiosidades del libro de Devarim y de Moshe. Le decía que la representación de la Torá es Moshe. Siempre que veamos la figura de Moshe, estamos teniendo una figura de la ley del Eterno, de estatutos, de decretos, de ordenanzas, de palabra que salió de la boca del Eterno directamente para su pueblo, de pacto. De esto es símbolo Moshe, de pacto, de Brit, sí, que es pacto. Y esto en el pacto, en el primer pacto. En el pacto renovado o Brit Hadashah, quiero decirles que también hay un representante. Y ese representante se llama Rab Shaul. Miren esto. Pudo haber sido Kefas, que fue un hombre que llevó adelante la Besorá, las buenas nuevas del reino. Que lleno del Rúa sucedió un milagro maravilloso de la conversión de muchísimas personas. Pudo haber sido Lucas, que era un médico. Pudo haber sido Yohanan, que fue el que recibió la revelación en un estado sot, en un nivel sot de interpretación, en un nivel oculto. Cuando usted lee en la Besorá, en el Evangelio, a Yohanan, cuando usted lee el libro de Revelación, este hombre está hablando en un sentido siempre sot. Él tuvo una revelación impresionante de los misterios del reino. Sin embargo, no es Yohanan el representante del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Y yo les voy a decir lo siguiente, y ustedes van a decir quién es ese personaje. Igual que Moshe, tuvo una doble nacionalidad. ¿Cuál era la doble nacionalidad de Moshe? Era hebreo, pero era también egipcio. ¿Verdad que sí? Es más, la nacionalidad que tenía en el momento del llamado era egipcia. Cuando vio que su hermano de sangre estaba siendo maltratado, afloró la nacionalidad que llevaba dentro. Pero realmente él tenía doble nacionalidad. Era hebreo y era ¿qué?
egipcio. Vamos viendo quién de los talmidín tuvo estas características. Fue llamado a dejar un estado alto, humanamente hablando, un estado alto de reconocimiento, de educación. Recordemos que Moshe fue educado en las escuelas de Misraín para ser un faraón. Él era el que iba a suceder en el trono al faraón que estaba. Entonces, ¿quién de los talmidín tuvo una posición alta, tuvo una preparación alta, pero recibió un llamado? ¿Quién lo dejó todo? ¿Quién de los talmidín, igual que Moshe, se baja de esa posición alta para ser maltratado, para llevar el oprobio, para llevar el desprecio del madero? Dijo Rab Shaul, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, igual que Moshe, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como basura, lo he estimado como estiércol, por la excelencia del conocimiento de Yeshua Hamashiach. Yeshua le dijo a Kefas, ¿Kefas me amas? Adoní, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. ¿Kefas me ama? Adoní, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pero yo quiero decirles, mis amados, que la Besorá, escuchen, tuvo un radio de acción. La Besorá tuvo un crecimiento exponencial. ¿En las manos de quién? ¿En la boca de quién, mis amados? ¿En la boca de quién? Saben, mis amados, que este hombre que pudo decir, yo soy el último de los llamados. Es más, él se dice, como un aborto me llamó a mí. O sea, como un abortivo, usa ese término peyorativo, despectivo para decir, o sea, yo no estaba en la lista, pero me llamó y me llamó de manera sobrenatural y se bajó de la posición en la que estaba y tomó, mis amados, la Besorá y a través de, ¿quién me dice que era lo que caracterizaba a Rab Shaul? A ver, vamos a opinar. ¿Quién de ustedes me dice cuál era la característica de tal manera que cuando llegó a Éfeso le iban a hacer un monumento porque creyeron que era que había descendido quién? ¿Quién había descendido? Pensaron que era un dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que era un dios que había descendido? Por el poder en su boca, por el poder de la palabra. Pablo o Rab Shaul fue un hombre elocuente, tenía el don de la palabra, por eso ellos dijeron, es Mercurio. Pues se creía que Mercurio, ¿verdad?, era el dios de los que hablan. O sea, las personas que eran brillantes, elocuentes para transmitir la palabra con facilidad, eran guiados por el dios Mercurio. Ellos dijeron, Mercurio ha descendido y iban a hacerle una imagen. En una ocasión, cuando estuvo dando su discurso ante el rey Agripa, de por qué él estaba en ese camino, por qué había tomado en ese camino, empieza a hacer su narrativa de cómo fue que fue llamado. ¿Y saben lo que le dijo Agripa? Shaul, por poco me persuades, por poco me persuades. Entonces, vemos aquí que el don de la palabra, de la dabar, estuvo en plenitud, ¿verdad? ¿En quién? De los talmidín, en Rab
Shaul, que tuvo doble nacionalidad y esto le sirvió, mis amados. Y es que tenía que ser de este modo, igual que Moshe. El poder comunicarse, tenía que hablar el idioma egipcio, porque él tuvo que ir a dar un mensaje en Egipto. Tenía que conocer las leyes, tenía que conocer la mentalidad egipcia, pero tenía su nacionalidad hebrea para poder identificarse con esos intereses. Entonces nosotros podemos ver en Rab Shaul, ¿verdad?, que tenía doble nacionalidad, era romano. ¿Por qué, mis amados? Porque la Besorá tenía que llegar a ese contexto, pero era judío. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que en estos dos pactos, en el primer pacto encontramos como representante a Moshe de la Torá, y en el ministerio del Rúa, como dice en el libro de Hebreos, que nos hizo ministros, lo dice Rab Shaul, nos hizo ministros competentes de un nuevo ¿qué? De un nuevo pacto, ministros competentes de un nuevo pacto. Ninguno, mis amados, de los talmidim pudo entender el misterio de la Besorá como lo entendió Rab Shaul. Como lo entendió Rab Shaul. Entonces, este hombre desarrolló un amor, esa Javá, tal por su maestro, como si se hubiese sentado directamente a los pies de Yeshua. Miren que él no se sentó directamente a los pies de Yeshua, hablando físicamente, pero la palabra, la davar, la recibió en su leb, en su corazón, y pudo llevar adelante un ministerio impresionante, mis amados. La Besorá, las buenas nuevas del reino, fueron dadas a conocer al mundo que había en ese tiempo. Llegó hasta España. Hasta España llegó las buenas nuevas del reino. Y hoy, mis amados, seguimos hablando de Moshe como ese instrumento que el Eterno apartó desde el vientre de su madre, que tuvo que nació so pena de muerte, bajo un decreto de muerte, pero que el Eterno preservó su vida porque tenía un ministerio maravilloso. Ahora les digo una cosa, el libro de Devarim no se ha terminado de escribir. ¿Qué está diciendo ella? Que el libro de Devarim no se ha terminado de escribir. ¿Por qué no se ha terminado de escribir? ¿Por qué está abierto el libro de Devarim? Porque es palabras, mis amados, porque es la experiencia de la liberación, porque es la experiencia que se cerrará cuando cantemos el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Entonces el sello será puesto sobre ese libro. En el nuevo pacto, Obri Hadashah, hay un libro que no se ha terminado de escribir tampoco. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro? ¿Cómo lo conocemos nosotros? Los hechos de los apóstoles. ¿Por qué no se ha cerrado ese libro? Porque los hechos nuestros ahí están consignados. Ahí deben ir consignados. Moshe, mis amados, dejó una posición elevada humanamente. Dejó los reinos del mundo y escogió antes, dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, por la fe Moshe dejó Misraim y escogió antes ser maltratado. Parece ilógico. Usted le dice eso hoy a la filosofía de crecimiento y es una locura. O sea, esto no encaja, mis amados, con la filosofía hoy del crecimiento y la expansión. No, jamás. ¿Cómo es que tú, cuando te está diciendo sube, tú tienes todas las herramientas en ti, descubre cuál es tu sueño, lánzate hacia él? ¿Y cómo es que tú vas a renunciar a ser un personaje importante, a recibir reconocimiento?
para escoger ser el líder de un pueblo hediondo a ajo y a cebolla. Y aparte de eso, con una mentalidad estrecha, que no entendían nada, que muchas veces estuvo a punto Moshe de morir en manos de este pueblo. Eso es como que algo que no pega, ¿verdad? Como que hay un masoquismo, podríamos decir, pero eso es un masoquista. Haya en vosotros ese sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo Elohim no estimó el ser igual a Elohim como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó tomando la forma de siervo, hasta que fue llevado a morir, y no cualquier muerte. Murió la muerte más ignominiosa, la muerte más terrible, la muerte más espantosa, no por la manera, sino porque solo morían de esa forma. ¿Quiénes? Los criminales. Él escogió, igual que Moshe, ser maltratado antes que sufrir, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esto está aquí en el libro de Devarim. Y por eso les decía que vamos a leer de manera textual el capítulo 32 del libro de Devarim, para que nosotros veamos la profecía sobre el Mesías que hay en el libro de Devarim. Davar es palabra, y esas palabras tienen nombre propio. Cuando Yeshua empieza su ministerio, el Abba dice: este es mi hijo amado en el que me complazco. A él oíd. A él oíd. Shema Israel. ¿A quién debes escuchar? A él oíd. Entonces, qué hermoso, mis amados, es poder ver que Moshe entendió que ese profeta, que como él, de la misma manera, el Eterno iba a levantar, y que el que no escuche a ese profeta va a ser cortado del pueblo. Ese profeta era el Mesías. Y estoy segura que en la cumbre del monte de Pisga, donde fue llevado Moshe para entregar su rúa al Eterno, y además de eso pudo ver la tierra, el Eterno dijo: yo no te voy a permitir pasar allá, pero tú vas a ver la tierra. Y Moshe vio la tierra. ¿Y ustedes creen que vio realmente la tierra así como estaba en ese momento? Moshe pudo ver más allá y ver la tierra nueva, y ver y entender que lo que él había hecho y lo que padeció realmente fue algo muy pequeño en comparación de lo que sufriría ese profeta que el Eterno iba a levantar. Y por eso Moshe fue al descanso en Shalom, como van los hijos del Eterno, entendiendo, mis amados, que al cumplir la misión, y quiero hablarles de la conexión que existe con Rab Shaul, porque también este hombre pudo decir: he peleado la buena batalla. Yo no sé si nosotros podamos tener esa convicción al terminar de escribir nuestro libro, el libro de nuestra vida, igual que Moshe escribió su libro porque fue su vida. E igual que Rab Shaul podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, juez justo en aquel día. Y no solo me la va a dar a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad, mis amados? Llegar al final de nuestros días como Moshe y entender y tener esa satisfacción de la misión cumplida, de haber peleado la buena batalla, de haber acabado la carrera, de haber guardado la emuná, y por lo tanto saber que está guardado el galardón, que tienes un puesto el día de la entrega de los premios, el día de caminar por la alfombra roja. Allí va a estar estos personajes importantes. ¿Por qué, mis amados? Yo los quiero poner un poquito a meditar sobre los faraones. Qué importantes fueron esos faraones, ¿verdad? En el momento. ¿Quién era Moshe
hablando en términos políticos o en términos sociales. ¿Quién era Moshe delante de uno de estos hombres? Pero quiero decirle que el mundo no recuerda estos nombres, a menos que por allá tú te pongas a estudiar y Ramsés 1, Ramsés 2, Ramsés 3. Pero dime de qué nombres de faraones tú recuerdas. Pero hoy, ¿cuántos milenios después el nombre de Moshe va tomando? Está en el hall de la fama, ¿verdad que sí, mis amados? Está en el hall de la fama. ¿Y cuántos rabinos han pasado desde la escuela donde se formó Rab Shaul? ¿Cuántos? Pero quiero decirle que hoy el nombre de Rab Shaul está en el hall de la fama. Vale la pena escuchar. Moshe escuchó y fue obediente a esa voz. Shema Israel. Rab Shaul escuchó el llamado y le dijo, ¿quién eres, Adoní? Y él le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero a partir de que le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dedicó su vida a esta Besorá. Y hoy, mis amados, nosotros podemos tomar los escritos de Rab Shaul, que son tan mal interpretados, muy mal interpretados los escritos de Rab Shaul, pero que son una herramienta valiosa para entender el misterio que estaba oculto, el misterio del reino. Vamos a leer finalmente el capítulo 32 del libro de Devarim. Yo les dije que en este capítulo está condensado, es una síntesis. Está la parte profética, está el orden de prioridades que quiso Moshe que el pueblo comprendiera. Y hoy va a gotear como lluvia esas palabras. No podemos hacer una introducción al libro de Devarim, que es palabras, sin que nosotros escuchemos los dichos de la boca, ¿verdad? Quedaría algo inconcluso. Así que vamos a hacer el ejercicio. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Y oiga la tierra las palabras de mi boca. Goteará cual lluvia mi enseñanza, y bajará como el rocío mi palabra, como llovizna sobre los tiernos brotes, como llovizna sobre los tiernos brotes, los que apenas empiezan para que haya maduración, y como aguacero sobre el verde prado, porque invocaré el nombre de Yahweh y atribuiré grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca. Él es la roca. Moshe sabe que el pueblo tuvo mucha conexión con el evento de que en el momento en que hizo salir agua de la roca. Ahora él está diciendo aquí, está dejando las huellas para que investiguemos quién es esa roca. Él es la roca y sus obras son perfectas. Como perfectos son sus juicios. Él es el Emuná, sin ninguna iniquidad. Sadik y Azar. La corrupción no es de él, sino de sus hijos, integrantes de una generación torcida y perversa. ¿Cómo calificó él cuando nosotros no escuchamos, cuando no recibimos como lluvia su enseñanza, como rocío su doctrina? A la generación que no escuchó y la generación que no sigue escuchando, ¿cómo le llama él? Moshe le llama generación torcida y perversa. ¿Es así como pagan a Yahweh, oh pueblo vil e ignorante?
cuando no escuchamos la voz del Eterno, cuando no escuchamos sus palabras, ¿cómo somos? Viles y ¿qué? E ignorantes. ¿Acaso no es Él tu Padre que te creó, quien te hizo y te estableció? Recuerda los días antiguos y piensa en los años de tantas generaciones. Pregunta a tu padre y él te dirá. A los sequenín, a los ancianos, y ellos te explicarán. Cuando el Elión dio a cada nación su heredad, dividió a los hijos de los hombres y fijó los límites de los pueblos. Fijó los límites de los pueblos por causa del número de los hijos de Israel. O sea, la división que hubo tenía un propósito a causa de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Miren lo que está diciendo Moshe. La porción del Eterno. Nosotros siempre decimos, como dijo David, Yahweh es mi porción. Pero Moshe dice que nosotros somos la porción de ¿quién? La porción del Eterno. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. De todas las naciones de la tierra, para el Creador, escuchen, el pueblo de Israel es su heredad. Esto es muy grande. Esto no te lo dice, sino que te lo está diciendo Moshe. Lo halló en tierra desierta, en la mayor soledad lo encontró y lo amparó. Lo hizo asentarse, lo hizo establecerse, lo amó y lo cuidó como a la niña de sus ojos, como el águila que agita sobre su nido y revolotea sobre su cría, extendió sus alas para protegerlos y toma a sus polluelos entre sus plumas. Así lo guió Yahweh a Israel y no hubo con él ningún Dios extraño, con minúscula. No hubo con él ningún Dios extraño. Lo condujo a las alturas de la tierra para que comiera el fruto de los campos. Hizo que chupara la miel de la peña y el aceite del duro pedernal. Le dio mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de carneros y de los corderos y los carneros de Basán, de cabras monteses y machos cabríos. Y le dio lo mejor del trigo, le dio a beber vino y jugo de uva. Son diferentes, el jugo de uva no es el vino. Le dio a beber vino y jugo de uvas. Pero Jeshurún creció. Y ese crecer no es de multiplicarse en números. Creció interiormente, se enorgulleció y dio coces del caballo. Jeshurún se llenó de orgullo, este pueblo se llenó de orgullo y me dio la patada. Se hizo rico y poderoso, adquirió muchas posesiones y por eso se olvidó de mí, el Eloa que lo hizo, y despreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos, con dioses profanos extraños, con abominaciones que causaron su gran ira. Ofrecieron sacrificio a los Sheidín, a los demonios, que no son Eloa, y dioses que no conocían, dioses nuevos hechos por hombres y que sus padres jamás habían adorado. No te acordaste de la roca que te había sustentado. No te acordaste de la roca que te había sustentado. Mis amados, estas palabras son proféticas y hoy podemos decir que cuando las personas empiezan a crecer, se olvidan de la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es esa peña de Oreb?
que fue quebrada, partida, para que tú bebieras el agua. Primera de Corintios 10:4, Rab Shaul, explicando esto, dice: porque no olvidemos, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron en la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron sumergidos, hicieron tevilá en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era el Mesías. Entonces, te haces tan grande, tan rico y tienes tanto conocimiento que te olvidaste de tu roca, de la roca que te creó. Dice, no te acordaste de la roca que te había sustentado y te olvidaste de él, el que te hizo salir del vientre materno. Yahweh vio esto y se disgustó por la provocación de sus hijos y de sus hijas. Por eso dijo: esconderé mi rostro de ellos, veré lo que será su fin, porque son una generación perversa de hijos impíos. Ellos me provocaron a celos con lo que no es Elohim. Me han irritado con sus ídolos. Por tanto, también yo los provocaré a celos con un pueblo insignificante. Es que, mis amados, usted tiene que haga el ejercicio y tome el capítulo 32 del libro de Devarim, porque aquí están condensadas las profecías mesiánicas con respecto al Adabar. El libro de Devarim no son las palabras de Moshe, es la profecía que Moshe está dando respecto al verbo, al que debemos escuchar, a la roca que el pueblo iba a rechazar. Y por tanto también yo los provocaré a celos con un pueblo insignificante, con una nación insensata los irritaré, porque fuego está encendido en mi ira, que quemará hasta las partes más profundas del Seol. Consumirá la tierra y lo que crece en ella, incendiará los fundamentos de los montes, amontonaré daño sobre ellos y dispararé sobre ellos mis flechas. Debilitados serán por el hambre, a espíritus malos los entregaré. ¿Qué está diciendo? A sheidim impuros, a demonios, a espíritus malignos, el mismo Eterno dice: yo los entregaré a espíritus malos y a las aves de rapiña enviaré sobre ustedes fieras y los dañaré con serpientes venenosas. Por fuera la espada los exterminará y el espanto los consumirá por dentro, tanto a los jóvenes como a las vírgenes, a los niños de pecho como a los hombres de cana. Dije: ¿qué fue de ellos? Borraré de entre los hijos de los hombres su memoria, si no hubiera sido por la ira del enemigo quien se ha hecho fuerte, y por la jactancia del adversario que dirá: nuestro poder ha vencido. ¿No es Yahweh el que lo ha hecho? De cierto que lo habría yo borrado, porque son una nación privada de consejo. No escuchan. Yo les decía que Moshe está diciendo aquí: miren todo lo que va a venir sobre ustedes a causa de no escuchar la Dabar, de no escuchar la palabra, de dejar la roca, de olvidarse del esposo de la juventud. Porque son una nación privada de consejo y no tienen entendimiento. Si fueran jajamín, si fueran sabios, comprenderían esto y sabrían que el fin les espera. ¿Cómo puede uno perseguir a un militar y dos hacer huir a una multitud sin contar con el apoyo de la roca? Con la ayuda decisiva de Yahweh, porque su poder no es como nuestro poder. Aún nuestros enemigos son jueces de esto. Por su vida es la vida de pues su vid es la vid de Shedón y de los campos de Amorá. Sus uvas son amargas y sus racimos como la hiel. Su veneno es como el veneno de las serpientes y como el veneno mortal de aspides. ¿Acaso no tengo esto guardado conmigo en almacenes y sellado en mis tesoros? Está diciendo él en profecía todo lo que iba a venir. Ahí tengo las serpientes, ahí tengo todo lo que les voy a enviar a causa de no ¿qué?
de no escuchar, de ser faltos de entendimiento, de ser un pueblo loco e ignorante, que luego de haberlos tomado, que los encontré solo, en el yermo, la soledad, y los hice grandes, los alimenté, los hice fuertes, se olvidaron de mí. Y entonces me provocaron a celos con lo que no es Elohim. Y entregaron sus hijos a los demonios. Esto es fuerte, mis amados. Esta es una profecía. ¿Acaso no tengo esto guardado conmigo en almacenes y sellado en mis tesoros? Mía es la venganza. Yo pagaré a ellos cuando su pie resbale. Porque el día de destrucción está cerca y se apresurará lo que les vendrá. Pues Yahweh juzgará a su pueblo y el pueblo será consolado por sus siervos, porque él ve que el poder de ellos ha desaparecido y no hay ninguno que los auxilie y sostenga. Entonces él dirá, ¿dónde están los dioses poderosos en que confiaban? Los que consumían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Que se levanten y los ayuden, que sean ellos su refugio. Miren que yo soy, y fuera de mí no hay Elohim. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Porque alzo a los cielos mi mano y digo, vivo por los siglos de los siglos, que afilaré mi aguda espada como relámpago y mi mano empuñará el juicio. Tomaré venganza de los que me aborrecen y haré que mis enemigos se me rindan. Haré que mis flechas se embriaguen de sangre y que mi espada se harte de devorar carne. Que mi espada se harte de la sangre de los muertos, de los cautivos y de la cabeza de los jefes enemigos. Alaben a su pueblo, oh naciones, porque la sangre de sus siervos será vengada. Él tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra y de su pueblo. Y vino Moshe y habló a oídos del pueblo todas las palabras de este cántico. Y Jehoshua, hijo de Nun, Jehoshua, hijo de vida, dijo todas estas palabras ante todo Israel. Fijen en su corazón, amados, fijen en su corazón todas las palabras de Barín, todas las palabras que hoy testifico entre ustedes, las cuales ordenarán a sus hijos que las pongan por obra. Todas las palabras de esta instrucción, pues no son cosa vana para ustedes, sino que son su vida. Estas palabras que estoy diciendo, les dijo Jehoshua, quien fue que las leyó ante el pueblo, porque ya Moshe dejó el libro y el Eterno le dijo, sube porque tu cita conmigo ha llegado. Y fue Jehoshua el que leyó estas palabras ante el pueblo, pues son, las pongan por obra todas las palabras de esta Torá, pues no son cosa vana para ustedes, sino que son vida. Por esta Torá de vida harán que sus días se prolonguen en la tierra que van a poseer después de cruzar el Jordán. El mismo día, Yahweh habló a Moshe y le dijo, sube a este monte, al monte Nebo, que está en Eres de Moab, frente a Jericó, y mira desde allí la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel por heredad. Muere allí en ese monte al cual subes y reúnete con tu pueblo, como lo hizo Aarón tu hermano en el monte Hor, donde fue reunido con su pueblo, porque cometiste iniquidad contra mí entre los hijos de Israel en las aguas de Meriba, las aguas de la rencilla, donde Moshe golpeó la piedra 2 veces. Golpeó la roca. Mis amados, a quien más se le da, nos enseña el libro de Devarim, más se le exige. Y el Eterno, esto es impresionante, esto hace que uno realmente tenga reverencia, mis amados, porque a causa de ello, de haber alterado el significado, miren lo que sucedió. Y nosotros pensamos hoy que podemos quitar o poner de la palabra del Eterno y no pasa nada. ¿Por qué? A causa de las aguas de la rencilla en Meriba, porque en ese lugar golpeó la peña, golpeó la roca 2 veces y se atribuyó la gloria a él y a Aarón. Dijo, ¿os quieren que hagamos salir agua de la peña? Y el agua no iba a salir porque ellos quisieran salir agua de la peña. Entonces, a causa de este error, por la presión que el pueblo, y miren que el Eterno, no, pero es que el Eterno sabe, no, mis amados, hay cosas que
que a quien se le entregó se le va a demandar. Él no podía dejarse llevar de la presión de este pueblo. Debía tener la certeza, tenía que tener la seguridad, la reverencia de que realmente eso era un significado. Eso equivaldría a decir que el juicio del Eterno iba a golpear 2 veces a Yeshua, que es la roca. O sea, eso equivaldría a decir que Yeshua iba a morir 2 veces, que su cuerpo iba a ser quebrantado 2 veces. Y miren, y entonces dice, muere allí en ese monte al cual subes y reúnete con tu pueblo como lo hizo Aarón tu hermano en el monte Hor, donde fue reunido con su pueblo. Porque cometiste iniquidad contra mí entre los hijos de Israel en las aguas de Meriba, las cuales están en Cades Barnea, en el desierto de Sin, y no me honraste en medio de los hijos de Israel. No me honraste. En ese momento, amado, usted puede ir y buscar el incidente. Moshe dice, ¿os quieren que haga salir agua de la peña? Como si por su poder era que iba a salir agua de la peña. No santificó el nombre del Eterno, y esto, mis amados, le costó la no entrada a la tierra prometida. Por lo cual verás frente a ti la tierra que les doy a los hijos de Israel, pero no entrarás allí. Mis amados, los acuerdos, los pactos con el Eterno son serios. El reino es serio. Siempre les he dicho que llevar el peso del arca sobre los hombros es un privilegio, sí. Dice que cuando el arca quedó en la casa de Abimael, David vio cómo Abimael iba siendo prosperado y dijo, el arca debe ser traída. Sí, porque hay bendición, pero es una bendición que entraña una responsabilidad, mis amados, que entraña instrucciones que hay que cumplir al pie de la letra. Cuando el arca era traída, que debía ser llevada en los hombros de los coanín, en los hombros de los sacerdotes. Entonces, quisieron cambiar de planes y pusieron unos bueyes que llevaran el arca hasta la casa de David. Y el arca tropezó en el camino. Y Usa, por hacer un bien, ¿verdad? Metió su mano para evitar que el arca cayera al suelo. Pero Usa murió. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que igual que Moshe, en ese momento sintió, y hoy los está compartiendo con nosotros, la responsabilidad que tiene en la manipulación de las cosas sagradas, del reino. Eso no es cosa de poca monta. Para las personas que han hecho de esto un comercio eso es diferente, sí, pero nosotros no estamos en esa línea. Nosotros tenemos plena conciencia de lo que entraña el reino. El libro de Devarim es un libro que nos invita a escuchar a este hombre contar su experiencia y las profecías que él vio. Él vio muchas cosas y las consignó en el libro, que ni siquiera tuvo la oportunidad del mismo leer al pueblo, sino que Yehoshua leyó para el pueblo. Y nosotros durante estas semanas vamos a tener la oportunidad de sentarnos a los pies de Moshe y escuchar esas profecías que tienen tanta riqueza espiritual para nosotros. El Kadosh de Israel, el que levantó a Moshe para que fuera ese líder, ese libertador, sea libertándote a ti, libertándome a mí, sea bendiciéndonos, mis amados, en el transcurso de esta semana que comienza al terminar el Shabbat. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Eterno alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz.